Estamos en el tema la grandeza del reino de Dios en la tierra. Ese es el tema que hemos venido desarrollando. Pero imagínense, el reino de Dios es eterno. Así que estamos viendo las características de ese reino. Hemos mencionado algunos detalles, como por ejemplo, ese reino primero tiene una leve introducción. ¿Cuánto va a durar esa leve introducción? 1000 años, así es. ¿Por qué 1000 años primero si el reino es eterno? ¿Por qué 1000 años? Me gustaría que alguien me dijera así, por esto. Porque todavía habrá gente que no es salva. Y todavía habrá muerte. Acuérdense que ese es el postrer, el último enemigo que será destruido. Por eso se necesita ese tiempo de 1000 años. Es un tiempo en el que Israel tendrá a su rey gobernando desde Jerusalén, en el mundo entero. Ahora, el reino continúa después que terminen los 1000 años en los que todavía habrá muerte. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 4. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 4. Ese periodo introductorio de 1000 años es para acabar con todo aquello que le ha quitado la salvación, el gozo al hombre. El enemigo estará encerrado y será soltado al final de los 1000 años. ¿Qué hará el enemigo? Satanás engañará a todos aquellos. Por eso es que no puede perderse esto es como una clase. ¿Ve? El enemigo será soltado después de haber sido apresado al principio del reino. Será soltado para que haga su trabajo, el trabajo que él sabe hacer. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Engañar. Él va a engañar a todos aquellos que, a pesar de beneficiarse de las bondades del reino de Jesucristo en la tierra, se van a levantar. ¿Qué va a hacer el diablo? El diablo va a sacar el rencor, el odio, todos los pensamientos, los sentimientos adversos que ellos van a tener en contra de Jesús y su pueblo. Y los va a engañar y se van a levantar en contra del rey. Increíble que haya gente que puede destruir a Jesús. Pero eso va a pasar. Ellos van a tratar de destruir al pueblo santo de Dios, que estará reunido junto en Israel, como en este tiempo actual. Entonces, cuando eso suceda, dice la Biblia que el Señor los destruye en menos de nada, con fuego que desciende del cielo. Ellos mueren y entonces son llevados a un lugar, sus almas, que es donde se va a dar la segunda y última resurrección. Esa segunda resurrección es la de todos aquellos que murieron sin salvación. Allá se dará el juicio del gran trono blanco. Es el juicio donde se presentará todo aquel que no fue salvo, desde Caín hasta el último. Nosotros no nos vamos a levantar en esa segunda resurrección. ¿En qué resurrección nos vamos a levantar los que hemos creído en Jesús? En la primera resurrección. Esa resurrección se va a dar cuando el Señor venga por su iglesia y la levante. Cuando se dé el arrebatamiento del que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios y en la primera carta a los Tesalonicenses. Así es. Maravilloso. Cierto que no vale la pena perderse eso, ¿verdad? ¿Usted cree que haya algo tan poderoso que nos aparte de semejante promesa? No debe haber nada. Así es. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada en este mundo me debe separar de la resurrección de Cristo Jesús. Él nos levantará a aquellos que hemos creído en Él. Amén. Muy bien. Vimos entonces la primera característica del reino. ¿Cuál fue? La paz. La paz en el reino. Ni usted ni yo hemos visto paz en el país y en el mundo como se verá la paz en el reino. De ese tema de la paz en el reino que el Señor viene a establecer aquí en la tierra, quiero hacer claridad en eso.
El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino aquí a la tierra y hágase tu querer, tu voluntad aquí en la tierra como se hace. Eso no son palabras bonitas, eso va a suceder. Eso sí va a pasar. ¿Tú lo crees? Es importante que lo confieses, que lo creas y entiendas. Hay gente que dice, eso es demasiado bueno para ser verdad. Es que no conocen a nuestro Dios, ¿verdad? Pero ese es el plan de Dios. Vimos entonces la paz. Una de las características más notables de la paz es que esa paz es interior. Y si tú no vives en esa paz hoy, no vas a entrar en el reino de paz. El reino de Jesucristo aquí en la tierra, donde habrá paz en todos los rincones. Ya no habrá guerra. Nadie se formará ni nadie se entrenará para la guerra, sino que solamente habrá paz en todos los rincones del planeta. Bien, hoy vamos a ver un segundo tema o subtema del mismo tema. Hoy vamos a ver el gozo del reino. Antes vamos a mirar Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que es la base de nuestra disertación. Dice la Biblia, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, oh Dios. En esta hora llegamos a ti, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, para rogarte, enséñanos tu palabra y danos esa paz que solo proviene de ti. Produce tú en nosotros el gozo que solo tú puedes producir. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra y a vivirla para participar de ese reino eterno. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Muy bien. Vamos a ver el gozo del reino de Dios, pero aquí en la tierra, en todas las casas, en todas las calles. El gozo del Señor. Bien, me pregunto, ¿hay gozo en todas las calles, así como el Señor lo dice, para el reino eterno? ¿Qué vemos en las calles en el día de hoy? Hay violencia, hay hambre, hay agonía, hay gente pidiendo, niños pequeños pidiendo dinero en los semáforos. Eso no es causa de gozo. Hay mucho dolor. Pregunto, o podríamos más bien afirmar, con esa evidencia que hemos mencionado aquí solamente por encimita, podemos certificar que el reino de Dios no está visible, física, materialmente en la tierra. Así es. El reino de Dios, físico, visible, no está en la tierra. Hay otro reino. El asunto es que usted y yo somos del reino de Jesús, donde Él es el rey, y estamos viviendo físicamente en un reino donde reinan las tinieblas. ¿Cómo lo llamó Jesús? El príncipe de este mundo. ¿Sabe qué? Entender eso, yo sé que a muchos les da un poco de temor.
porque estamos caminando en un ambiente, hablando en términos físicos, literales, en un ambiente peligroso. Estamos andando, estamos viviendo, criando, trabajando, lidiando entre gente que no es del reino del que sí somos realmente nosotros. Ahora entendemos por qué las palabras del apóstol Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. No, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Buenas. A ver, vamos a mirar la primera carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tenemos? A ver, dice el apóstol, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligrosos en qué sentido? ¿Porque hay atracadores? No, por lo que viene después. Mire lo que dice el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso es. Entonces el peligro al que se refiere el apóstol Pablo no tiene tanto que ver con atracadores, con el coronavirus. Tiene que ver con escuchar falsa doctrina y seguir esas falsas doctrinas. Estamos viviendo, usted y yo, espiritualmente en el reino de Dios, pero físicamente estamos viviendo en un reino que está regido por las tinieblas. Así que usted debe estar muy atento. Y en ocasiones, parte de ese reino lo vamos a tener aún en nuestra casa, nuestra familia, aquellos que no son de Cristo. Muy bien. El gozo del que se habla aquí, del que vamos a ver ahora, hace parte de ese reino que va a estar aquí en la tierra. Aclaro, no está todavía. ¿Por qué quiero aclarar eso? Porque es que alguien por allí dijo que la iglesia es la que va a traer el reino. Hermanos, la iglesia no va a traer ningún reino. ¿Quién es el que trae el reino? Jesús, entiéndalo. Bajo esa enseñanza de que la iglesia es la que trae el reino, hay una cantidad de doctrinas que no vienen de parte del Espíritu Santo. Y se le ha enseñado a la iglesia que tiene que tomarse los lugares de eminencia de los países. Y no es así, mi hermano. Eso es un engaño del enemigo. El reino presente es una doctrina falsa y no podemos aceptarla. Nosotros creemos que Jesús de Nazaret, cuando venga por segunda vez en gloria, Él es el que va a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Cuando usted escuche algo así, es que tú eres cabeza y no cola. Bueno, sí, hermano, pero entienda, estamos en un mundo donde todavía el reino de Jesús no es físico, es espiritual. Bien. Vamos a mirar aquí un pasaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versos 3 y 4. Isaías, versos 3 y 4. Isaías es el profeta del reino. Si usted quiere saber más acerca del reino de Dios aquí en la tierra, estudie el libro del profeta Isaías. Él es el que más habla acerca de las características de este reino. Dice aquí el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y dice el verso 4: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entendamos el versículo
porque vamos a hablar del gozo que se va a derramar durante el reino eterno de Dios en la tierra y en el universo. ¿Qué es lo opuesto al gozo? A la alegría, la tristeza. Con la tristeza están asociadas otras cosas, como por ejemplo, el dolor, la angustia, el temor, el miedo, el padecimiento, la depresión, están asociadas a la tristeza. Eso es opuesto al gozo. Y una de las primeras cosas que nos dice el Señor con respecto al gozo en el reino eterno es que la alegría será notoria entre todas las personas, porque el Señor hará algo maravilloso. Está en el verso 4. Miremos el verso 4. El verso 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo. Quédese en la palabra yugo. Después miramos la vara de su hombro. Todo reino tiene un trabajo para sus súbditos. Igual en el reino actual de las tinieblas, que es el que tiene la palabra entre los hombres que no son de Dios, hay un yugo. Y también hay una vara que oprime. Esto tiene que ver con tu trabajo, con nuestro quehacer laboral, con nuestra dependencia hacia nuestros trabajos. El trabajo tiene que ver con eso. Si yo pregunto, ¿cómo te sientes tú con lo que tú haces laboralmente para sobrevivir? Con aquello que es producto, con aquello que te da a ti tu pan diario de cada día, con aquello que te provee a ti para tu vestido, tus zapatos, tu calzado. Si tú tuvieras que calificarlo, por favor no me responda. Si tuvieras que calificarlo, mire, la mayoría de la gente lo calificaría muy mal. Porque en este mundo se han sometido a ese yugo. Ese yugo tiene diferentes nombres. El yugo del peso, el dólar, el euro, como quieras llamarle. La gente trabaja. No hay deleite en la mayoría de las personas que trabajan. Hay angustia. Así es. Hay un banco donde yo he llegado, ahí toca pagar algo allí. Y en ese banco, la primera vez que llegué, yo me asombré, porque había una cantidad de carteles por todo el banco que decían: no somos propiedad de los dueños del banco. No somos perros. Nosotros merecemos nuestro salario. Estamos trabajando, no estamos mendigando, exigimos justicia. Abajo la oligarquía y una cantidad de cosas, y hay manos como sucias de sangre, así que marcan las paredes. Es en todas las paredes de ese banco. Y yo miraba a los empleados y ellos están aquí y ellos ven eso todo el tiempo. Me dieron como ganas de preguntar, pero vamos a dejar eso quieto por un momento. Primero vamos a orar y vemos qué pasa. ¿A ustedes qué les hacen? O sea, realmente eso es así de grave. Yo sé que ellos me van a decir, sí, así de grave es. Mire, dice, uno de los carteles dice, si te ponen metas que tú no puedes alcanzar y hay amenaza de despido por eso, denuncia. Ven con nosotros. Hay una sigla allí de los que, una especie de sindicato de bancos, de empleados de bancos. Entonces, habla con nosotros. Hay otro cartel que dice, se cumplen las metas y no hay agradecimiento, sino quejas y quejas. Hay un empleado que está así en cuatro, tiene como una correa y entonces el patrón lo lleva así como si fuera un perrito.
¿Sabe qué? Yo creo que ese es el reflejo de la realidad de muchas empresas. ¿Y sabe qué? En sí, de lo que es el trabajo del hombre. Ahora, siempre estamos escuchando notas como, debo llenar la meta, debo cumplir con tantos clientes, debo cumplir con tanto, debo llevar tanto, y no he conseguido, no he podido. Pregunto, ¿cómo vive esa gente? Pero mire, el mismo sistema ha hecho que la gente se enfrasque, se meta en esa camisa de fuerza, porque es que para tú ser alguien, tú necesitas mayores ingresos. Para tú ser importante necesitas más, y para tener más, tienes que ver más. Hay una especie de círculo vicioso en el que está la gente. La presión de los medios de comunicación, la publicidad, todo el mundo, tu círculo social, esa presión de tienes que poner a tu hijo en un colegio costoso, en el mejor colegio, tienes que aprender aquello, tienes que hacer esto, tienes que pagar aquello. Hay personas que pagan una cantidad de recibos de cosas que no necesitan. A esa presión, entonces se le suman los bancos persiguiendo a ver quién tiene vida crediticia para caerle encima. Y es increíble que a una persona en menos de un mes le hayan hecho 15 llamadas diferentes bancos ofreciéndoles créditos. Ay, el banco me quiere dar plata. Así lo estás viendo. O sea, es un círculo. Entras en el crédito y entonces tienes que doblar tu producción laboral, tienes que doblarla para poder pagar el crédito, para poder mostrar que estás dentro del círculo social que todos demandan. Y el asunto es que todos están en el mismo corre. Pero la vida es así. Ahora, mire nuevamente. Mire el versículo. Esta es una promesa. Esta es una promesa. Eso se va a cumplir. Quiero que mire nuevamente el versículo, hermana Gilmar, por favor. El verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. La siega, o sea, el resultado de la siembra. ¿Ve? En este caso, como cuando tú recibes tu salario, pero un salario tan bueno que tú no te imaginaste que era tan bueno. A eso es a lo que se está refiriendo el pasaje. Dice, como se gozan cuando reparten despojos. Imagínate que tú vas a reclamar tu cheque o tu quincena y tú vas por tu salario acostumbrado y te das cuenta que lo multiplicaron 20 veces. Y tú, yo sabía que era, pero no pensé que era tanto. ¡Wow! ¡Qué alegría! Señor, gracias. ¿Qué haces? Ahora, ese es el ejemplo que estoy dando aquí para ilustrar lo que está diciendo el pasaje. Pero tú tienes que multiplicarlo porque es el reino eterno de Jesús en la tierra. Hermano, es demasiado maravilloso. Pero esa es la forma como el Señor te está diciendo, mira, el gozo que habrá, la alegría que tú vas a vivir en el reino, cuando yo me siente allá en Jerusalén y desde allí reine en toda la tierra, supera eso. Y después dice el verso 4, porque tú quebraste, debe leer todo el pasaje, el contexto para que entienda un poquito mejor. Ese tú es tu Señor. Quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Esa vara es con la que se golpea, se incita, produce, dale, mira, te falta, dale. Cuando hay que pagar arriendo, hay que pagar esto, los proveedores, aquello,
y no alcanzó. Qué angustia, qué dolor. Ahora, pero eso es en el reino eterno. ¿Y hoy? Hoy, pleno siglo XXI, 2000 después de Cristo, ¿hoy qué? Es tu decisión si te metes bajo el yugo. Es tu decisión si tú dejas. Si tú escuchas las voces que te dicen, es que tú tienes que. Usted mire todos los comerciales, la publicidad se ha vuelto experta en someter a la gente a ese tipo de yugo. Tienes que empezar a escudriñar qué es lo que todo el día, todos los días tú estás viendo. Y tienes que estar decidido. Incluso estas personas que viven en ciertos estratos y pueden pagar ese estrato en el que viven sin angustiarse, bueno, pueden hacerlo. Tal vez tienen una herencia, tienen una buena entrada, un estrato 6. Pero si tú no puedes pagar un estrato 6, baja de la nube. ¿Estamos entendiendo? A veces los hijos, los nietos, los vecinos, los hermanos van a hacer presión para que tú entres bajo ese yugo de esclavitud laboral. Hoy, ¿cómo se llama la enfermedad del siglo? A ver, ¿quién recuerda? El estrés. El estrés. Hermano, esa es la enfermedad del año, del siglo. Y le aseguro que el estrés es peor que el coronavirus. El estrés ha dejado familias abandonadas. El estrés ha hecho que los muchachos crezcan sin padres. El estrés ha hecho que grandes mansiones, hermosas mansiones con piso de mármol, ¿sabe quién las disfruta? El personal del servicio doméstico. Es un engaño. Entonces, debes tomar la decisión de hacer algunos ajustes. Resulta que no puede ir a la iglesia porque es que me toca trabajar el domingo. Muy bien. Yo sé que voy a tocar algunos puntos que son delicados, pero debo hacerlo. Resulta que te toca trabajar el domingo, te toca trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Uno como pastor comienza a enviarle a la persona mensajes gracias al WhatsApp. O la llamada. Porque uno sabe, si no te estás congregando, lo más probable es que te enfríes. Y comiences a caminar en terrenos que no son de Dios. En ese ámbito en el que ya tú estás metido todo el día allí, en ese trabajo de sol a sol, hay un faraón detrás que tiene un cetro y que te va a poner metas. Siempre le digo a los hermanos, si el trabajo al que tú aspiras te exige trabajar el día en el que tú puedes alimentarte espiritualmente, eso no es de Dios. Quiere decir entonces que me toca confiar en el Señor. Creer que lo que Él dice aquí es verdad. Ahora, por lo menos, que un día en el que tú puedas congregarte con la iglesia, lo tengas libre para el Señor. ¿Por qué? Porque si tú eres de Cristo, tú has recibido a Jesús como Señor en tu corazón, pero vives bajo la angustia de ese yugo, ese gozo tú lo ves de lejos, pero no lo disfrutas.
Mire, esa ausencia de ese gozo, a pesar de ser de Cristo, es el que hace que le cometas groserías a tu cónyuge, a tu esposo, esposa. Es que tú no entiendes cómo llega la comida a la casa. Y tal vez el niño de 6 años, que lo que te quiere es mostrar la tarea, mostrarte la nota que le puso la profesora, él no entiende que tú tienes que trabajar. Él nada más sabe que en la casa hay comida. Eso es verdad. Él no sabe que hay que pagar una pensión, si tienes que pagar la pensión, que hay que comprar cuadernos, comida. Él no sabe. Él nada más sabe que él tiene que jugar con el vecino, esas cosas. Pero como tú tienes una carga pesada, un yugo pesado, de alguna forma, en momentos como ese, sobre todo en la casa, es donde se deja escapar un poquito de esa presión. ¡Chan! Entonces, con quien debes deleitarte, tu esposa o tu esposo, no te deleitas, sino que te desahogas. ¿Ah? Es que eso es, mire, vea. Claro, no te puedes desahogar con el jefe, con los compañeros de trabajo. Allá es muy chévere. El asunto es cuando llegas a la casa. Allá eres el que verdaderamente eres, seas hombre o seas mujer. Entonces vienes a la iglesia y como hablábamos del cambiador de caras ahí en la iglesia, pero apenas llegaste a la casa, otra vez. Hay algo que está asociado con el gozo. Vamos a mirar 2 pasajes. Hay muchos, pero estos tienen que ver con el reino de Dios aquí en la tierra. Isaías 30, verso 9, debe estar ahí en la lista de citas. Isaías 30, verso 29. Dice, vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Característica asociada al gozo, el canto. El canto. Pero no el canto de la cumbiamba, no, el canto a Dios. Sí, Señor. Es que una persona que tiene tristeza en el corazón, que está agobiado, que tiene que presentar metas, que tiene que correr, que tiene que llenar la planilla, que tiene que cumplirle al faraón, esa persona no puede cantar. Y llega el domingo, si llega el domingo o el día que llega, y está así. Entonces, mira lo que pasa. Esas alabanzas están aburridas. El pastor no sabe cantar. Siempre canta lo mismo. Porque no tiene una melodía para el Señor. Llegó angustiada, angustiado, triste. A veces realmente necesitan un buen abrazo de un hermano, de una hermana. Adelante, mi hermano, sigue, mira. O sea, cuando tú llegues así a la iglesia, dilo. Porque a menos que Dios se lo muestre a alguien aquí, no lo vamos a saber. Si eres varón, dile, pastor, necesito un abrazo. O dile al hermano Gilmar, venga, un buen abrazo. Yo necesito que me abrace porque... Pastora, un abrazo. Alejandra, un abrazo. Y comparte. Porque así, es como esa persona que lleva ese bulto, ¿ve? Lo lleva amarrado. Y en el momento en que llega y comparte, como dice el Salmo 133, descarga ese bulto. Para eso es la iglesia. Entonces, el canto, pero ese canto y alegría de corazón es genuino.
¿Cuántos pasan cantando en la casa? Y en la calle también. Tiene que haber, mis hermanos, canta. Canta. Ahora, en la Biblia se habla de cánticos fúnebres. Por ejemplo, Lamentaciones de Jeremías es un cántico fúnebre. Ay, 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 ay. Casi me sale la melodía esa. Lo que quiero decir, ese es un canto fúnebre, yo. Ese canta y no llores, Dios mío. El mundo tiene muchos cantos fúnebres, ¿ve? Pero no son dirigidos al Señor. Lamentaciones es un canto fúnebre, una expresión de dolor al Señor. Bien. En el mundo ahora se ha desatado una cantidad de cantantes que cantan al dolor, al despecho y a la tristeza. Le rinden culto a la agonía, le rinden culto al pecado, al adulterio, a la muerte. Oiga, si nosotros somos tan fácilmente ministrados por un cántico, un canto, una canción, ¿qué tan ministrada es una persona que se pone a escuchar cantos de adulterio, de fornicación, de dolor? Sírvame la copa rota. Santo Dios. Mire, yo he escuchado unas letras que yo digo, Dios, ¿cuánta gente se quitaría la vida después de escuchar esa letra? Si una persona, un mototaxista, estaba en un estadero de estos, donde solamente toman, se emborrachan, hay prostitución allí, y pusieron una canción de los hermanos Richie Ray y Bobby Cruz. La canción se llama Gloria a Dios. Cuenta él que estaba hablando con una mujer que no es la esposa y salieron a bailar. Cuando ya están ahí bailando, él con la que no es su esposa, en un estadero obviamente, pusieron la canción Gloria a Dios y ese hombre empezó a llorar. Y la mujer que estaba con él, ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué? Y a él le dio pena porque él no podía contener el llanto. Tuvo que sentarse, ella se sentó, ay, ¿qué pasa? Y él le dijo, no puedo irme contigo a donde él le llama el matadero. Ustedes ya se imaginarán qué es. Ella, bueno, se sintió despreciada, se fue brava, y él salió y se encontró al pastor y le preguntó, usted es pastor, ¿verdad? A mí me pasó algo así, ¿eso qué fue? ¿Por qué yo me puse a llorar? ¿Qué pasó? Y mi esposo comenzó a ministrarle, a hablarle, y él entendió que Dios lo estaba llamando. ¿Ve? Eso pasa con la música. Nosotros somos muy sensibles al idioma musical. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si por motivos de despecho, dolor, angustia, además de eso, se alimenta con estas letras de personas que están guiadas por espíritus inmundos para escribir letras de dolor, letras de muerte, claro, se confirmó que muchos suicidios se han dado después de escuchar música en la que se recalca el dolor. Música con letras de traición. Porque la persona después de escuchar la copa rota tiene el valor para apuñalarse, tirarse de un puente, darse un tiro. Ahora pensemos un momento. Eso es en el reino eterno. Bien. En el reino eterno pasará toda la gente del Señor cantando. Es que hay motivo para cantar. Y hay mucha alegría. Es el reino del gozo. Entonces, si no estamos en el reino eterno todavía, pero si estamos en el reino espiritual, aclaro, el reino espiritual donde Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey. En este tiempo, ¿cómo es el asunto? Porque una persona que vive amargada en este tiempo
¿Cómo piensa entrar en el reino? Donde todo es alegría. ¿Por qué no todo el mundo puede entrar en el cielo? ¿Usted se imagina a un ladrón en el cielo? ¿Se imagina a un chismoso en el cielo? No pueden. Les molesta la alegría y el gozo de los otros. Entonces, tengo que replantear eso. ¿Cómo te conocen las personas que te conocen? Aquellos que viven contigo. ¿Bajo qué calificativo te tienen ellos? ¿Eres una persona amargada? ¿No se te puede hablar? ¿No se te puede hablar de X o Y tema? Cuando llegas de la calle, ¿cómo llegas? ¿Brava? ¿Bravo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si no experimentas el gozo del Señor aquí, hoy, no vas a entrar en el reino eterno. Me gusta por eso, si no fuera por el Señor, a lo mejor sería una persona muy amargada o quizás no estuviera viva. Pero, ¿cómo cambia el rostro de una persona cuando sonríe? Por ejemplo, sonría. Es como si hubiera luz, ¿verdad? ¿Cierto? Así, hermano Jason, genuino. Sí. Sí, la hermana Yonel, sí, siempre que me la pinto es sonreída. A mí mis hijos me dicen que yo soy más saludable que un Alka-Seltzer. Bueno, siempre está ahí, el Señor permita siempre tener la sonrisa ahí. Allá, hermana Antonia, ¿cómo es? La hermana Antonia se ríe. Hermana Ana. Qué bueno. Ahora, al enemigo le gusta vernos amargados, tristes. Ese es el trabajo de él. Entonces, vamos a mantenernos gozosos. Concluyo con lo siguiente. Hay situaciones que nos van a causar tristeza. Es que no logramos terminar con todo el estudio de lo que es el gozo. Pero una de las cosas que el Señor va a quitar totalmente es la muerte. Si hay algo que produce llanto, tristeza, es la muerte. Y no habrá muerte. Si no habrá yugo, entonces ¿de qué vamos a vivir? Sencillo, de lo que tú siembras en el patio de tu casa. ¿No le parece eso maravilloso? La Biblia dice que en el reino eterno nadie trabajará para nadie. Cada uno comerá lo que tenga sembrado en los lados y en la parte de atrás de su casa. Toda la gente tendrá una casa finca enorme entonces. ¿Sí? Así dice. Y el Señor habla, es que son tantos pasajes, todo el libro del profeta Isaías. El Señor habla de la familia que se sienta a reposar debajo de su higuera y tiene todos los cultivos llenos. Imagínense que la tierra producirá frutos, todos los árboles producirán mensualmente fruto. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué angustia podrá haber? Ninguna. Es que no habrá un solo motivo para estar angustiados. Siempre habrá motivo de gozo. Esa es la típica vida que tenemos que verla para entenderla mejor, no para creer, sino para entenderla mejor, en la que viviremos constantemente de fiesta. Ahora, hoy habrá motivos para entristecerse. A veces un hermano parte a la presencia del Señor y inevitablemente, hermano, uno llora. A veces la persona, cuando sabemos que la persona partió y sabemos aún que está con el Señor, aún así lloramos. Porque sentimos que no le vamos a ver por mucho tiempo.
Y más si la persona era muy íntima. Padre, un hijo, madre, un hermano. Pero los motivos de tristeza que van a llegar y deben ser de alguna forma absorbidos por ese gozo del Espíritu Santo en ti, esos motivos deben ser legítimos. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Cierra tus ojos. La Biblia dice en el libro, en la carta de Santiago, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Cante. Siempre vamos a estar animando a los hermanos. Hermano, cante, apréndase las letras. Cante. Cante aunque no cante. Porque hay libertad, hermano, en el gozo del Señor, hay fortaleza. Ahora, acostúmbrese, porque va a llegar el día en que viviremos gozosos, de sol a sol, llenos de gozo. Y mira la comparación que hace el Señor. Es un gozo continuo, no depende de las circunstancias. Es un gozo que brota de nuestro interior. Es continuo. Como ese gozo, como esa alegría de recibir la mejor paga de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Te exaltamos, Señor. Señor, reconocemos que hay cosas que nos causan tristeza, Señor. Te ruego, Señor, que todos aquellos hermanos que están viviendo una situación forzada, Señor, que están bajo un yugo frío, cruel, Señor, ayúdale, Señor, a comenzar a experimentar el gozo que tú das por la libertad, Señor, por la independencia laboral, Señor. Te ruego, Señor, que toda tu iglesia, todos mis hermanos, Señor, puedan experimentar el gozo que viene de tu presencia, Señor. Porque tú eres un Dios alegre, Señor. Padre, no permitas, Señor, que nada de este mundo opaque ese gozo con que tú nos has llenado. Queremos, Señor, vivirlo por toda la eternidad. Que nuestro corazón, Señor, sea alegre, para que nuestro rostro, Señor, refleje lo que realmente hay en nuestro corazón. Pongo delante de ti a toda tu iglesia, Señor. Pongámonos de pies un momento, mis hermanos.